Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que nos puede preocupar y ocupar a todos estas semanas y posiblemente en los próximos meses, y es si vamos camino a una recesión, sí o no. Bien, pues con una situación como la actual, con déficit, deuda creciendo, efectos no deseados de la oferta monetaria, en esa resaca que estamos pasando, que entre ellos los efectos tenemos la inflación, la actuación de los bancos centrales con la subida de tipos, las crisis bancarias que se han destapado estos últimos días, la desaceleración económica que nadie habla, pues nos preguntamos, ¿vamos camino a una recesión? Yo creo que la pregunta no es si vamos camino a una recesión, sino si realmente cuándo nos va a llegar esa recesión, porque yo creo, y eso os lo adelanto, que vamos camino de ella. Como siempre, darle al like si os gustan los vídeos, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, vamos a revisar una serie de puntos que influyen directamente en la situación que nos encontramos. Uno de ellos, si hablamos de la masa monetaria, ¿no? ¿Qué es la masa monetaria o la oferta de dinero? Pues es la cantidad de dinero disponible en una economía. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país o de la zona geográfica en la que hablemos. Principalmente el Banco Central, pero veréis que también tienen el sistema bancario privado también tiene su función en la oferta monetaria. La oferta monetaria tiene diferentes agregados, ¿no? Que están divididos principalmente por de mayor a menor liquidez, ¿no? Que sean utilizados o que sean reclamados en un tiempo más corto, ¿no? En el caso del eurosistema tenemos los principales, es la M1, la M2 y la M3. Empezando por la M1, está compuesta por las monedas y billetes en circulación y los depósitos a la vista, ¿no? Es decir, el dinero más líquido. La M2 recoge la M1 más los depósitos a plazo de hasta 2 años, ¿no? Luego tenemos la M3, que yo creo que es la que más se utiliza para todo el tema de conocer la masa monetaria. Es lo que era la M2 más las participaciones en fondos monetarios, en valores de renta fija hasta 2 años, emitidos por instituciones financieras monetarias, ¿no? O sea, como veis, se van acumulando. Por eso la M3 es la que más se utiliza, porque pueden pasar de la M1 a la M2 o ir a la M3, pero lo que es la M3 es la masa monetaria que disponemos. Luego está también, que se utiliza menos, pero también tiene su importancia, es la M4, ¿no? Que lo que coge son, pues, es la M3 más los bonos, las letras del tesoro y pagarés. Y eso es un poco todo el compendio de dinero o de oferta monetaria que tenemos en el sistema. La masa monetaria. ¿Qué sucede cuando la masa monetaria aumenta? Dicho en otras palabras, es un nivel de masa monetaria conduce a la depreciación de la moneda, con una consecuente, y esa depreciación de la moneda lo que hace es un efecto de subida de precios y de bienes y servicios. Es decir, lo que en la teoría cuantitativa del dinero se dice que genera inflación, ¿no? Entonces, como veis, la oferta monetaria, o en el caso de Europa, la M3, como veis, ha ido subiendo de forma exponencial. ¿Cuál es el nivel adecuado de oferta monetaria? ¿O para qué debería utilizarse la oferta monetaria? La oferta monetaria debería crecer en función del crecimiento del PIB. ¿Para qué? Para evitar que si el PIB va creciendo, pues una escasez de oferta monetaria dificulta las transacciones, que es lo que diríamos que falta liquidez en ese sentido. Pero si ese equilibrio lo rompemos y lo que hacemos es un exceso de oferta monetaria porque queremos dopar, queremos activar la economía de una forma no generada por el crecimiento de la propia economía, lo que terminamos es teniendo inflación, que es lo que nos está pasando en la actualidad.
Os había comentado que los bancos privados también generan oferta monetaria. ¿Y cómo la ofertan? Pensad en un banco, ¿no? Y aquí os pongo el concepto de coeficiente de caja. Cuando a un banco tú le entregas tu dinero, el banco no lo guarda en una caja y espera que tú se lo pidas, sino lo que hace, ese dinero lo pone en funcionamiento. ¿Y cómo lo pone en funcionamiento? Pues generando nuevos créditos, comprando valores, comprando deuda. Bien, pero claro, le dijeron, le vamos a poner un límite para poder hacer eso, y es lo que se llamamos el coeficiente de caja, ¿no? Es la cantidad de depósitos que tú pones en un banco y que deben mantenerlo en reserva. ¿Para qué? Para que cuando tú lo pidas te lo devuelva. El Banco Central Europeo ha fijado para todos los países que formamos la Unión Europea, pues un coeficiente de caja. Y fijaros qué coeficientes de caja. Depósitos a la vista, o sea, el dinero que tú tienes en la cuenta corriente, un coeficiente del 1%. El resto puede emplearlo en inversiones, en créditos, en todo lo que considere adecuado para sacar sus márgenes y sus beneficios, ¿no? Un 1%, o sea que el 99%, si tú pones 100 euros, un 1%, un euro te lo guardan y en los 99 te lo aplican pues eso, en dar créditos, en compravalores o en deuda, ¿no? Y en el caso, eso para los depósitos a la vista o plazo inferior a un año, ¿vale? En el caso de plazo superior a 2 años, el coeficiente de caja es 0. O sea, 0. Quiere decir, si tú el banco te vende un producto que no lo vas a retirar en un periodo largo, pues el coeficiente de ese dinero que tú has puesto ahí es 0. O sea, como veis, es irrisoria la cantidad del dinero que tiene el banco físico. Ya hay un problema que el dinero físico, el dinero cash, prácticamente es mínimo, y lo demás son apuntes bancarios, pues incluso con eso la cantidad de dinero que están obligados a tener físico o para disponer de él de forma inmediata es, pues eso, en el mejor de los casos, el 1%, ¿no? Y luego hay otras partidas que ni siquiera se consideran como y están excluidos de la base de reserva. ¿Y todo esto qué nos lleva? Pues nos lleva a lo que estamos ahora, nos lleva a una inflación. Recordáis, a finales de 2021, pues los estados, en cualquier periódico que leías, decía pues que era una inflación pasajera y que esto iba a desaparecer, ¿no? Pero la inflación le viene muy bien a los estados, porque lo que hacen es recaudar. Recaudar, y además beneficia mucho a los deudores, porque fijaros que un señor que tiene una deuda, y si una inflación, por ejemplo, es del 7,2%, porque pues en 10 años le ha desaparecido esa deuda. Entonces, como veis, a los deudores, que en este caso los estados, pues les interesa un cierto nivel de inflación para ir enjuagando y limpiando y olvidando esas deudas, ¿no? Luego vino después pues que la deuda estaba desbocada, superó el 10%, y entonces pues lo que hizo aquí tenéis un poco. Fijaros, y además están las trampas que nos hacemos, ¿no? Nos hacemos lo que es el IPC general, y luego hablamos, cuando nos interesa, del subyacente, ¿no? Que es le quitamos los productos frescos, le quitamos la energía, pero que al final nosotros, cuando vamos a una gasolina o vamos a un supermercado, pagamos, con lo cual yo muchas veces digo que de poco me sirve esa separación de IPCs, ¿no? Y de hecho, si veis, se ha dado la vuelta y en estos momentos el subyacente supera al IPC general. Bueno, ¿y eso a qué nos lleva? Pues bueno, los bancos centrales en su ADN, en su obligación es controlar la subida de tipos, ¿no? Hemos dicho que beneficia hasta cierto punto a los estados y a los deudores la inflación, pero también crea unos problemas enormes una inflación elevada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que entonces los bancos centrales actúan y lo que hacen es reducir la oferta monetaria.
se desanima el gasto en la economía, con lo cual los precios tienden a caer, ¿no? Los créditos ponen más caros, la gente al quitar dinero del mercado, pues todo se convierte pues muy caro y entonces la gente pues va dando sus prioridades y lo que hace es que los precios bajen, ¿no? El Banco Central Europeo, aquí, bueno, cuando hice la presentación estaba en el 3, ahora ya está el 3,5 y la idea es seguir subiendo. Y la inflación no se doblega y además el problema de la inflación es que cuando pasa un tiempo nos parece que baja. Por supuesto, matemáticamente, cuando ha habido una elevación de precios como la que hemos tenido, hay una cierta moderación, pero por otro lado tenemos un efecto de segunda derivada, que es cuando la inflación vuelve a dar la vuelta por lo que es la subida de tipos, la subida de salarios, pues lo que va haciendo es que esa inflación se quede crónica, ¿no? Y entonces sea más difícil erradicarla. ¿Y qué puede pasar? Aquí nos pregunta el avestruz, ¿qué puede pasar? ¿No? Pues tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos. Nuestra economía está basada en un proceso continuo de endeudamiento. Nuestro dinero no está respaldado, nuestro dinero fiat no está respaldado por nada, solo por la confianza que tenemos en los estados, ¿no? Las crisis las hemos resuelto de igual manera, aumentando la oferta monetaria para dopar y hacer que haya consumo, ¿no? Y eso al final lo que crea es más deuda e inflación. No se ha hecho una buena gestión de los recursos y se ha optado por un consumo sin sentido común, ¿no? Y aquí, pues en la parte derecha, pues tenéis dos mensajes. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Nos podemos hacer las trampas al solitario, nos podemos engañar, pero tenemos que ir viendo hacia dónde vamos, ¿no? El problema no es dar un mal paso, el problema es elegir un mal camino, ¿no? Y es el camino en el que estamos metidos y que además no lo hemos variado en las crisis anteriores, ¿eh? Las deudas se pagan y los excesos también. Aquí tenemos una viñeta en la que la filosofía que reina es la deuda vieja no se paga y la nueva se deja envejecer. Eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Se hace un poco lo que se dice que hace la avestruz. Escondemos la cabeza y dejamos que pasen. Pero aquí he cogido frases y temas que se han dicho y que yo creo en ellos, ¿no? Lo primero, por ejemplo, los excesos de crédito se pagan. Eso es inapelable. Los excesos de la deuda privada acaban convirtiéndose en deuda pública. Eso también es cierto, ¿eh? Muchas veces lo que se hace es se privatiza los beneficios y se socializa las pérdidas. Hay un refrán español que dice: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿eh? Todo llega con su tiempo y al final las deudas alguien las tiene que pagar. Y luego aquí os pongo dos párrafos, una que dice que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso por la Unión Europea como para sus Estados miembros. Eso es el artículo 135, el punto 1 y 2 de la Constitución española, que os recuerdo que se cambió en la crisis anterior, se hizo una modificación express de la noche a la mañana a mediados de agosto, si no recuerdo mal, el día 23 de agosto del 2011. Y luego, importante, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y se pagará y su pago gozará de prioridad absoluta. Y esto está en el punto 3. O sea que la deuda goza de prioridad absoluta. Y cuando digo prioridad absoluta, sobre sanidad, sobre educación o sobre la partida que vosotros consideréis, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera.
La crisis anterior nos dejó un cambio en la Constitución y por un lado nos apretar Europa y por otro lado yo creo que en el caso de España que nos queda más que cumplir las leyes y más a más la Constitución, ¿no? Y otro periodista decía, ¿qué harán los gobiernos? Como siempre, pues forzarán a sus súbditos a financiar sus endeudamientos con más impuestos explícitos y también implícitos como la inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el panorama no es muy halagüeño. Lo inevitable, yo creo que estamos frente a lo inevitable, ¿no? Va pasando el tiempo, pero tarde o temprano pasará lo que tiene que pasar. El sistema económico y financiero que está montado puede estar llegando a su fin. La historia nos recuerda que tiene sus etapas y ciclos y que este ciclo se inició al final de la Segunda Guerra Mundial y también tendrá su final, ¿no? Cambios demográficos, productivos, equilibrios militares y las disrupciones tecnológicas que tenemos en ciernes pueden hacer de palancas de cambio en el sistema económico. Otro tema importante y que tenemos que tener en cuenta es el desplazamiento de la importancia en lo que es en el mundo que conocemos hacia este eje. Se está desplazando hacia Asia de una forma rápida e importante. Áreas que no parecen contar son todo lo que es el hemisferio sur, lo que es Sudamérica, lo que es África. ¿Y qué pasa con Europa? Pues que Europa va perdiendo poco a poco su importancia. Y nosotros, cuando digo nosotros, vamos a hacer una visión más cercana, lo que es España. Pues tenemos una deuda desmedida del orden del 120%, tenemos un déficit, no hay crecimiento, estamos por debajo de lo que teníamos de PIB antes de la pandemia, nos hacemos trampas al solitario, cambiamos las cifras, decimos que los parados ahora se llaman fijos discontinuos o sacamos grandes cantidades de parados haciendo cursos ficticios. Llevamos políticas erróneas y erráticas y populistas con gastos, con paguitas, que lo que van haciendo es creando más deuda, empobreciendo a la sociedad y haciendo desaparecer pues una clase que teníamos que ser la clase media, pues cada vez más débil, ¿no? Además, si ya teníamos pocos problemas, tenemos un año electoral y además es incierto. Tenemos municipales, tenemos generales. Las generales posiblemente no haya unas mayorías absolutas, volveremos a hacer coaliciones y mercadeo. Tenemos otro problema importante que yo creo que este no se afronta y ya no se puede afrontar en las próximas décadas, es la pirámide poblacional. No hace falta más que ver la pirámide poblacional española y veremos que tenemos unos problemas importantes. El envejecimiento relacionado con el punto anterior, el baby boom, las pensiones y además cuando España se encuentra pues en situaciones de estas malas, pues le llega pues un regalito que es la presidencia de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces entraremos en más gastos, en retrasar las cosas, en salir bonitos en los telediarios, pero nos lleva eso a situaciones complicadas. Tenéis varios vídeos ya sacados sobre este tema, aquel que decía de cada vez nos parecemos más a Grecia, ¿no? Estos volvemos otra vez al 2008-2009 y también ver un poquitín todo lo que es la deuda española. Tenéis deuda española, deuda pública versus España y eso donde nos va a llevar pues seguramente a una crisis fuerte. No hay cosa mejor que recordar el pasado y aquí os dejo un vídeo. Es curioso, han desaparecido muchos vídeos del 2008, 2009, 2010, pero bueno, os dejo uno para que veáis y veráis comentarios parecidos en los medios de comunicación en el futuro. Aquí os lo dejo. Le diré, las previsiones económicas han ido cambiando por todos los organismos internacionales y le añadiré a continuación. El Gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya y considera que nuestra recuperación se irá produciendo progresivamente y de manera más intensa en 2010 hasta llegar razonablemente a 2011 con un crecimiento positivo. Por eso le digo, señor Rajoy, que un poco de seriedad, menos demagogia y recuerden
Y recuerden ante la Cámara y tengan valentía de reconocer que este Gobierno ha bajado los impuestos por 20.000 millones de euros y 2 puntos de PIB. Muchas gracias. Bien, y para terminar ya, ¿cuál es nuestra opción en esta situación? Pues bueno, tenemos, yo creo que la opción A, que muchos amigos míos y gente que conozco y muchas veces yo creo que de la sociedad hace, es seguir tranquilos, sin hacer nada y esconder la cabeza, esperar que sea lo que Dios quiera, pensando que otras veces ya ha pasado y además pensar que no podemos hacer nada, ¿no? Para esto no hace falta hacer nada, solo esperar, esperar, quedarnos quietos y dejar que nos pase por encima la próxima crisis y la próxima recesión. Y la opción B es tomar las medidas que creamos necesarias para minimizar las consecuencias negativas que pueden acarrear esta nueva crisis y aprovechar las oportunidades que se nos dan en toda crisis, ¿no? Y para ello, pues aquí en este caso, pues hace falta trabajo, dedicarle tiempo y tomar decisiones. Pero es, yo creo, la opción, o por lo menos la que yo voy a tomar y que en los próximos vídeos iré comentando. Como siempre, recordaros que estos temas son informativos y formativos y que bajo ningún concepto deben ser considerados como consejos de inversión. Muchas gracias, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo. Gracias.